Les invito a abrir su Biblia en Efesios. Capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3. Efesios capítulo 4 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos, hermanos, tratando la importancia que tiene la unidad que Dios anhela que su iglesia mantenga. Seguimos con este tema. Hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene el que guardemos la unidad que Dios desea en su iglesia. El título de este mensaje continúa siendo, o bueno, lo he titulado este domingo, la unidad que Dios anhela. La unidad que Dios anhela. Hemos venido hablando acerca de la importancia que tiene la unidad, hermanos. Hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene el que nosotros podamos reflejar el carácter, la conducta en cada uno de nosotros que Dios anhela. El apóstol Pablo nos recuerda o comienza recordándonos en el capítulo 4 cómo debemos andar nosotros, cómo debemos vivir, y es de acuerdo con la vocación a la cual fuimos llamados, es decir, conforme al llamamiento que se nos hizo, así debemos actuar. Ya hemos visto que ese llamamiento es en santidad, sin mancha e irreprensibles, como debemos caminar, haciendo la voluntad de Dios. Ya hemos visto que esta vocación o el caminar conforme a este llamamiento es que necesitamos andar o vivir reflejando el carácter, la conducta que Él espera de nosotros, es decir, con humildad y mansedumbre y soportando los unos a otros con paciencia, en amor. Esta tarde vamos a continuar hablando acerca, hermanos, de la actitud y cómo quiere Dios, y vamos a comenzar a ver en qué consiste esa unidad. Vamos a hablar de cómo es que nosotros necesitamos actuar y cómo es esa unidad que Dios anhela, que Dios espera. Dice el versículo 3 que nosotros debemos vivir solícitos, andar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos hace referencia a nosotros, a que estemos prestos, dispuestos, hermanos, en el momento que se requiera, con esa actitud para que Dios espera, para poder nosotros conservar esa unidad que el Espíritu ha logrado. Y esto debe ser motivado o movido siempre, hermanos, a que siempre debemos caminar o estar en ese vínculo que se ha logrado, es decir, la paz que mantiene esta unidad. Todo esto, hermanos, siguen siendo muestras a través de las cuales el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice que las divisiones, los problemas, toda circunstancia que atente contra la unidad de la iglesia debe ser desechada por los miembros de la misma. No debemos ser partícipes
con esas actitudes, hermanos, que busquen dañar la iglesia, busquen afectar esa unidad que fue lograda por el sacrificio de Cristo y que está siendo mantenida por el Espíritu Santo. Porque esta es la unidad del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros nos corresponde en nuestra parte, primero que nada, es estar prestos, dispuestos a conservar esa unidad. Ya lo vimos, ya lo he repetido en algunas ocasiones y lo tengo que volver a repetir otra vez. Vaya al capítulo 2, por favor. Donde el apóstol Pablo le recuerda a los efesios, tanto a gentiles como a judíos, les recuerda qué es lo que hizo Cristo. Desde el versículo 11 y siguiente del capítulo 2 dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la actitud, esta era la vida, la situación en que se encontraban los gentiles cuando vivían, hermanos, estando sin Cristo, cuando vivían muertos en sus delitos y pecados, según se los dijo en el versículo 1 y siguientes del capítulo 2. Esta era la situación en la que ellos se encontraban. A diferencia de los judíos, los gentiles, en cuanto a la carne, puesto que no tenían una relación con Dios, pues no participaban de nada de los beneficios de Dios, como lo hacía el pueblo judío. Por eso hacen esta comparación. Ustedes, en cuanto a la carne, estaban en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién era con el único pueblo que hacía el pacto Dios en aquel tiempo, hermanos? Hasta un tiempo, en los tiempos de Jeremías, y él es quien lo profetiza y quien lo anuncia, que Dios va a llegar un momento en que los ha desechado porque ellos no obedecieron su pacto. Cuando salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, Dios les dice: yo los voy a tomar a ustedes como mi especial tesoro, como mi pueblo, y yo seré a ustedes su Dios. Y con nadie más, hermanos, con ninguna otra nación, con ningún otro pueblo, Dios tuvo esa relación. Y es aquí donde les está recordando esto a los gentiles. Ustedes no tenían esos privilegios, ustedes no gozaban de esa relación. Pero ahora continúa explicándoles. Versículo 13: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo, hermanos? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Fíjese, y es aquí donde quiero que recordemos lo que está diciendo en el capítulo 4, versículo 3. Dice el versículo 13: estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14: porque Él es nuestra paz. Es decir, Él es el que vino a traer paz a nosotros, a nuestra vida. En Isaías capítulo 53 usted lo puede leer detenidamente, y desde aquel tiempo se anuncia, hermanos, que solamente a través de Jesucristo es que nosotros íbamos a lograr tener una paz con Dios. Cuando nosotros estábamos sin relación con Dios, estábamos viviendo nuestros delitos y pecados, y nosotros estábamos sujetos a la ira de Dios, hermanos. A que el castigo por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro pecado, se derramase en nosotros, hermanos, la ira de Dios. Iba a venir sobre nosotros destrucción repentina, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Iba a venir sobre nosotros, hermanos, toda la molestia o la ira de Dios por no haber aceptado a su Hijo Jesucristo. Pero dice Isaías que el castigo para que nosotros recibiésemos la paz fue sobre el Señor Jesucristo.
para apaciguar esa ira de Dios, tuvo que venir Jesucristo, entregar su cuerpo y derramar su sangre para obtener esa paz. Y eso es lo que nos recuerda también aquí en el versículo 14. Porque esto es la paz. ¿Cómo se obtuvo esta paz, hermanos? A través de su sangre. Pero ¿qué más se produjo? ¿Cómo se produjo? Que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos hermanos? Uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿cómo, hermanos? Haciendo la paz. Todos aquellos problemas, todas aquellas circunstancias, todas aquellas cosas, llámese de creencias, llámese, hermanos, de posiciones doctrinales, fueron abolidas, quitadas de en medio por el Señor Jesucristo, por su sacrificio. Todas aquellas enemistades que separaban a judíos y gentiles, aquellas aberraciones que se tenían unos contra otros, fueron abolidas, hermanos, a través del sacrificio de Cristo. Él vino a quitar de en medio todas esas situaciones y unificar, hermanos, no solamente de este cuerpo de judíos, no solamente del cuerpo de gentiles, sino quitar ese cuerpo, desaparecerlo y crear uno, hermanos, en el cual renace la paz, en la cual fueran unificados, unidos los dos en un solo cuerpo, en un solo hombre, en un nuevo hombre en el cual gobierna y reina la paz. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 4 les dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Hermanos, cuando hay problemas, cuando hay divisiones, cuando alguien se levanta en contra de su hermano, cuando alguien divide la iglesia, no está contribuyendo a la unidad del Espíritu. Es una persona que está solícito, presto, dispuesto a que la unidad del Espíritu se conserve. Nosotros necesitamos entender que necesitamos desechar y hacer a un lado, hermanos, toda aquella circunstancia que ocasione, que atente, hermanos, contra la unidad que Dios ha logrado en su iglesia. Así sea el dolor más fuerte que me hayan causado, así sea la situación más grande, la calumnia más grande, así sea, hermanos, una posición que atente contra los mismos intereses, con tal de que la unidad del Señor se conserve, la unidad de su iglesia se conserve, hermanos. Yo necesito aprender a ceder para que esta paz, esta unidad, se conserve, se mantenga. Hermanos, la unidad no la logramos nosotros, lo vuelvo a decir. La unidad fue lograda por el sacrificio de Cristo. Está siendo mantenida por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar dispuestos entonces, hermanos, solícitos, dispuestos a guardar, a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque esta unidad se conserve. Ahora bien, en los versículos siguientes, hermanos, en el 4 al 6, va a explicar en qué consiste esa unidad. Va a decir una parte principal en la cual consiste esa unidad. Voy a tratar de que lo estemos viendo, hermanos, de manera específica, detenidamente cada una de estas partes, pero quiero que entienda esto. Dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. ¿Cómo es esta unidad? Consiste de un cuerpo y de un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay una misma esperanza, hay un mismo o un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay más de un Señor, no hay más de un Padre, no hay diferentes padres, hermanos, que usted y yo tengamos. No hay diferentes señores que usted y yo tengamos. No hay diferentes bautismos que usted y yo vamos a obedecer. No hay diferentes fe, esto es conjunto de enseñanzas, conjunto de doctrinas, hermanos, a las cuales debemos obedecer. No hay, hermanos, diferentes cuerpos a los cuales, hermanos, podamos integrarnos. Y quiero comenzar con esa primera parte. Hay un solo cuerpo. Usted puede leerlo de esa manera. De hecho, hay algunas versiones que ya lo traducen así: un solo cuerpo o un mismo cuerpo. ¿Por qué está hablando de ello? Porque los judíos pensaban, en su trasfondo cultural, pensaban ellos que ellos eran el único pueblo, hermanos, todavía. Aún después del sacrificio de Cristo, ellos pensaban que seguían siendo el pueblo escogido de Dios. Hoy en nuestros días hay todavía muchos judíos que eso piensan. Por otro lado, estaban los gentiles batallando y diciendo en agradecimiento que Dios los había escogido también a ellos, hermanos. Y batallaban y luchaban entre ellos. Había diferentes creencias que tenían los judíos. Decían: bien, ya abrazaste, le decían al gentil, ya abrazaste el sacrificio de Cristo, ¿sabes qué? Te falta circuncidarte y tienes que guardar la ley. Lea Hechos capítulo 15 y ahí se va a dar cuenta que ese era el problema. Lea Gálatas, la carta a los Gálatas, y esa era la situación, hermanos. Cristianos judíos que se habían convertido, judíos que se habían convertido al cristianismo, seguían creyendo o queriendo imponer sus doctrinas, sus enseñanzas, hermanos, como estaba en el Antiguo Testamento, y unas que otras que eran de su cosecha. Pero esto lo hizo a un lado Pablo y dice: no, hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. En esta unidad del Espíritu consiste de un solo cuerpo, de un solo Espíritu, de una misma esperanza, de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a ver, hermanos, la primera parte: un solo cuerpo. Este un solo cuerpo es la única iglesia que Jesucristo, hermanos, edificó. Este un solo cuerpo es la iglesia del Señor Jesucristo. Regrese un poquito al capítulo 1 de la misma carta a los Efesios. Vamos a ver de manera una vista rápida, hermanos, y a través de esas citas lo único que quiero resaltar es lo siguiente, hermanos. En estos textos vamos a aprender que si hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, y ese cuerpo, esa iglesia es de Cristo. Es su iglesia, no es mi iglesia, no es nuestra iglesia, no son sus iglesias. Es la iglesia del Señor Jesucristo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y quiero hacer mucho hincapié en ello, hermanos, para que entendamos, y mayormente ustedes, mis amados hermanos, que tienen poco de convertirse al Señor, entiendan este punto tan importante, para que podamos nosotros conservar y hacer distinción en nuestros días de los muchos cuerpos que existen el día de hoy, hermanos, que reclaman ser del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Efesios, en los versículos 22 y 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Versículo 23, la cual es, ¿qué, hermanos? Su cuerpo. Note usted que en las citas, a partir de esta y todas las demás que vamos a ver, siempre se habla de manera individual, de manera singular y de manera personal. Es su iglesia, le pertenece al Señor Jesucristo, es su cuerpo, le pertenece al Señor Jesucristo. No hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, y es del Señor
Jesucristo. En los versículos 22 y 23 se nos dice esto: ella es la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el capítulo 5, hablando, hermanos, acerca de las instrucciones de la familia, específicamente de la situación de la esposa, de lo que tiene que, la parte con la que debe cumplir, dice lo siguiente: Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, sigue siguiendo otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿qué, hermanos? ¿De qué? De la iglesia. ¿Y qué es la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Es su qué? Su cuerpo. Otra vez, de manera singular y hablando, hermanos, ¿a quién pertenece ese cuerpo? ¿A quién pertenece esa iglesia? Al Señor Jesucristo. Esta es su cuerpo. En Hechos capítulo 28, vaya por favor a Hechos, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, les deja muy en claro las tareas, las responsabilidades que ahora deben ellos tener. Él les dice: yo por 3 años no he cesado de impartirles todo el consejo de Dios. Él se está despidiendo porque es probable que ya no los vea más. Pero ahora, hermanos, les designa y les deja a su responsabilidad el cuidado de la iglesia. Pero en estas palabras, en esta despedida, el apóstol Pablo dice unas palabras que son precisas recordar en este momento. Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, que, hermanos, Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Del Señor. ¿Por qué es de Él, hermanos? Porque Él la ganó con su propia sangre. Dijo el apóstol Pablo, atacando las divisiones de la iglesia en Corinto: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso murió Pablo por ti? ¿Acaso fue sacrificado Pablo? ¿Fue crucificado Pablo? No, el que murió fue Cristo, y a Cristo le pertenecemos, hermanos. Esa iglesia de manera local no es la iglesia, como lo decía en la mañana, no es la iglesia de Omar o de Javier o de José Manuel o de otro más. Esta es la iglesia de Cristo. Esta iglesia es de Cristo, hermanos. Nosotros costamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene el derecho, hermanos, de reclamarla y de decir que es su cuerpo. En Mateo capítulo 16, un pasaje que ya hemos aprendido, que ya conocemos quizá muchos. El Señor Jesucristo, antes de que esta iglesia comenzara, fuera establecida en la tierra, Él anuncia que Él la va a edificar. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: después que el apóstol Pedro confiesa, hermanos, quién es el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, hermanos, de manera singular y de manera muy personal, muy propia para Él, hermanos. Edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién es la iglesia, hermanos? De Cristo. ¿Por qué es de Él? Porque Él la compró con su sangre.
porque Él prometió edificarla. En Efesios, en el capítulo 2, ya vemos a esta iglesia siendo edificada, hermanos, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. Ya fue edificada y sigue siendo edificada, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 20 y siguiente, y 22, 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 20, voy a leer desde el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una iglesia, hermanos, que fue edificada por Cristo y que ahora está descansando sobre las enseñanzas de los apóstoles. Ya lo hemos dicho en algún otro momento, ya lo he expresado en algún otro momento. Esa iglesia es la que sigue, hermanos, las enseñanzas, las ordenanzas del Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, las cuales encontramos en el Nuevo Testamento. Es la iglesia de Cristo, hermanos. Hay un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese cuerpo donde Él es el que gobierna, donde Él es la autoridad, donde Él es el que ejecuta sus leyes, Él es el que las describe, y su iglesia o su cuerpo simplemente las obedece. Quiero recalcar una cosa más. Esta iglesia, como señal de identificación, solamente para que aprendamos a distinguirla. Muchos ya lo sabemos, pero hay otros que no. Esa iglesia es aquella que el Señor edificó, y es aquella que comenzó en Jerusalén en el día de Pentecostés, 10 días después que el Señor Jesucristo parte, hermanos, al cielo, es ascendido al cielo. Vaya a Hechos capítulo 2. Esta iglesia, y apréndase las características. Apréndase, hermanos, estas características que tiene esta iglesia, porque esta es la iglesia que Cristo edificó. Esta es la iglesia que Cristo fundó. No hay otra más, hermanos. Hasta el día de hoy permanece, pero desgraciadamente hoy, hermanos, hay una infinidad de iglesias, de grupos religiosos que reclaman ser la iglesia del Señor Jesucristo. A través de estos mensajes nos estaremos dando cuenta que no todas aquellas iglesias que dicen ser de Cristo lo son, hermanos. Hay una sola iglesia. Por eso es que hago el énfasis. Hay una única iglesia, una sola iglesia que Cristo edificó. Hay un solo cuerpo. Esa iglesia es la que comenzó en el día de Pentecostés, 10 días después que el Señor Jesucristo asciende al cielo, en la ciudad de Jerusalén, a las 9 de la mañana, y específicamente un día domingo, en el año 33. Algunos le van a decir el año 30 por el error que se cometió en el calendario. Pero fíjense, tiene lo que podemos decir su fecha de nacimiento. Hechos capítulo 2. En el capítulo 1, el Señor Jesús habla con ellos y les dice que se vayan a Jerusalén, hermanos, a esperar esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Ellos se van a Jerusalén y están ahí, hermanos,
esperando esa promesa, la llegada del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 2, cuando llegó el día, estoy leyendo el versículo 1, el día de Pentecostés, fíjese bien, esta era una de las principales fiestas de los judíos, y tenía que ver con los 50 días después que seguían a la Pascua. Por eso se llama el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los insultan, hermanos, y dicen que están borrachos. En el versículo 14 dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, para nosotros las 9 de la mañana. Hasta aquí notamos que fue en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, a las 9 de la mañana. Comienza el apóstol Pedro a explicar lo que está sucediendo, hermanos, acerca del derramamiento del Espíritu, aquella promesa que Dios le dio, y a partir de ahí comienza a predicarles el Evangelio. Toda aquella multitud, hermanos, escuchan, y algunos de ellos, hermanos, dicen lo siguiente, versículo 36. Esta es la conclusión de la predicación de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículos 43 al 46, Lucas nos describe la forma de vida que tenía la iglesia. Y como tal, hermanos, había un grande resultado que sucedía en lo siguiente, versículo 47. La iglesia estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia que el Señor Jesucristo edificó, el único cuerpo del Señor Jesucristo, el un solo cuerpo, hermanos, del cual consiste la unidad, es aquel del cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Es aquel del cual el Señor Jesucristo es su dueño. Es aquella iglesia que el Señor Jesucristo edificó, hermanos, prometió edificar, y que comenzó en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés, en el año 33 aproximadamente, a un domingo a las 9 de la mañana, con un resultado de como 3,000 personas que habían obedecido, hermanos, a la predicación del apóstol Pedro. Hermanos, no hay otra iglesia que llene estos requisitos. Más adelante estaremos considerando los siguientes sermones, hermanos, en los siguientes mensajes estaremos considerando, pero por el momento usted quédese con esto, de que hay un solo cuerpo. Ese cuerpo no es mío, no es de usted, no es de un ser humano, hermanos, en particular, es del Señor Jesucristo. Es la iglesia de Cristo, la que Él edificó, la que Él ganó con su propia sangre, de la cual usted y yo
somos parte y somos miembros, hermanos. Necesitamos nosotros, como conclusión de este mensaje, en esta tarde, esforzarnos, hermanos, estar prestos, dispuestos a poner toda la parte que nos corresponda a nosotros para guardar la unidad del Espíritu, entendiendo que hay un solo cuerpo del cual somos miembros nosotros. Hay un solo cuerpo que le pertenece al Señor Jesucristo. No hay muchos cuerpos, no hay diferentes cuerpos, no hay, hermanos, muchas iglesias, como tampoco hay diferentes iglesias. Hay una sola iglesia, y esa es el cuerpo de Cristo, la cual ganó con su sangre. Oremos. Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, esta tarde, Señor, yo pido que nos ayudes a estar dispuestos, solícitos, Señor, prestos, disponibles, Señor, para poner toda la parte, para cumplir con la parte que nos toca a nosotros, Señor, para hacer tu voluntad, para que la unidad, Señor, que tú has logrado no se rompa, para que la unidad no sea rota, Señor, por nuestra desobediencia, por causa de nuestra carnalidad, por causa de las posibles divisiones que pueda haber en tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender que la unidad que tú quieres y anhelas de tu iglesia es algo serio, porque tú vas a destruir aquel que haya ocasionado una división en tu iglesia, en tu cuerpo. A todo aquel que haya dañado a tus hijos, que haya dañado a tu cuerpo, Señor, tú vas a tomar venganza en aquel día que estemos delante de ti. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a mantener esa unidad del Espíritu, que consiste, Señor, de un solo cuerpo, de una sola y única iglesia, y esa es la que tú edificaste, esa es la que se guía a través de tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo lugar a nuestro hermano que nos está presidiendo.